Buenos días, mi nombre es Ginny Rivera Beltrán, trabajo presentado al tutor James Galeano sobre el plan de emergencia familiar. Primero que todo le voy a dar definición qué es plan de emergencia. Es un conjunto de actividades que se realiza con el fin de reducir y minimizar los riesgos a la hora de una emergencia y realizar una evacuación efectiva. Hoy lo voy a hacer una serie de preguntas. Estoy acompañada de mi familia que se compone por Joan Esteban, mi hijo y mi esposo Fernando Gómez. Voy a preguntarle primero a mi hijo, que ya tiene previo conocimiento de qué se debe hacer a la hora de una evacuación. Primero que todo le voy a preguntar qué riesgos eminentes tenemos en nuestra vivienda. Hola Joan, ¿qué riesgos tenemos eminentes en nuestra vivienda? Buenos días, la inundación. ¿Y por qué la inundación? Porque han inundado los vecinos. ¿Y qué han hecho en el momento de una inundación? Evacuar la casa de los vecinos. Muy bien. Ahora tengo el acompañamiento de mi esposo y debemos de tener también un conocimiento previo del plan de emergencia que debemos de hacer y debemos de conocer nuestro lugar donde vivimos, qué riesgos tenemos a la hora de inundación aquí en la casa. Le voy a preguntar a mi esposo qué riesgos tenemos a la hora de una inundación en nuestra casa. Buenos días. El riesgo que tenemos en caso de una inundación es bajar los tacos de energía y cerrar la llave del servicio de gas para que no de pronto con la energía no hayan cortos y hayan más riesgos en la casa. Ese sería uno de los riesgos, sería la electricidad. Como todos en un plan de emergencia tenemos que tener responsabilidades a la hora de una evacuación. La responsabilidad de Esteban la responsabilidad de Esteban sería ¿cuál, Joana? Protegerme de mí, proteger la única mascota de la casa y ir al punto de encuentro. Ir al punto de encuentro. Que es en la escuela. En la escuela. ¿Por qué en la escuela? Porque es la parte más alta. En la parte más alta que tenemos acá en el barrio para evitar una inundación. La responsabilidad de mi esposo, como lo dijo, es bajar los tacos de la energía para evitar un cortocircuito y que agrande la emergencia. Mi responsabilidad sería traslado del botiquín previamente listo, que debe tener también un bolso de provisionamiento, que debe tener enlatados, agua, que debe tener linterna con recarga de pilas, que debe tener una serie de implementos necesarios a la hora de una evacuación que se necesite, y un listado de números telefónicos. También debe tener un libro de primeros auxilios para poder brindarle algún tipo de incidentes, ya sean los vecinos o entre nosotros mismos. En el plan de emergencia debemos tener un croquis de ruta de evacuaciones que debe tener la casa. La ruta de evacuación se indicará como tal mi esposo. ¿Qué ruta de evacuaciones tenemos en la casa? La ruta de evacuación en caso de una emergencia, la única que tenemos es la salida principal hacia la vía y subimos hacia el colegio que le queda en la parte alta. Como pueden darse cuenta, la única ruta de evacuación que tenemos en nuestra vivienda es la puerta principal. No contamos con provisión de salida trasera porque están construidas. Se debe de dibujar el croquis de los puntos más propicios a tener una emergencia. En ese caso de nuestra casa sería la cocina, porque hay electricidad y también hay la tubería del gas. Y nosotros decidimos, como entre todos los vecinos, cuál es el punto de encuentro más seguro, y es el de 2 cuadras que queda el colegio,
que es en un punto alto, porque ya ha habido el caso acá en el barrio de inundaciones, ha tocado hacer evacuaciones y ayudarle a los vecinos porque el agua ha subido suficiente. Vivimos muy cerca a una cuadra de una quebrada que pasa, que es la misma que desemboca en el puente torcido, como lo han escuchado. Entonces ese sería como la evacuación más efectiva, es ir hacia la parte alta del colegio. El único punto de encuentro sería ese para todos los de esta zona, porque somos en una parte baja. El encargado de hacer un conteo ya previamente sería en el colegio para verificar si todos estamos y que llegamos sanos y salvos al punto. En el caso debemos de tener un botiquín y se lo voy a distipular. El botiquín debe de contar con una serie de implementos. En cada hogar debe haber uno. En el caso, como lo pueden observar, lo tengo acá. Es básico. Debe de tener algodón. Debe de tener implemento para hacer, es un antiséptico para hacer limpieza a las heridas. Agua oxigenada en el caso, o solución salina para limpieza de una herida en el caso de raspaduras o de pronto algún tipo de corte. Hay algunos botiquines que exigen tener una toalla higiénica por el hecho de hacer un apósito para hemorragias, digamos, para cortes, para heridas cortopulsantes. Una venda elástica o fija para hacer una inmovilización en el momento de alguna fractura. Gasa para hacer limpieza a heridas y hacer una limpieza para poder hacer lo del primer auxilio como tal. Tapabocas en el caso de poder hacer una ventilación boca a boca en el caso de que la persona pierda algún tipo de respiración o el sentido, entonces se hace una reanimación. Esto sería para evitar el contacto con la boca del herido o de la persona que necesite los primeros auxilios. Tijeras se utilizan para hacer corte de las vendas o gasas, o también para cortar la ropa si está obstruyendo algún tipo de herida y para poder observarla y darle los primeros auxilios. Los guantes nos sirven para evitar el contacto directo con los fluidos y con sangre, que serían la exposición en algún tipo de herida, y eso nos evita el contacto y contaminación. El micropor o esparadrapo en el caso nos sirve pues para fijar las gasas y para hacer de pronto un tipo de cura, pero también la utilizamos como mariposas para tapar las heridas, para hacer un tipo de sellamiento para que deje de salir la hemorragia. También el alcohol nos sirve como antiséptico, nos puede servir para lavarnos las manos, para tener una mejor desinfección. Los bajalenguas, y esto nos ayuda para hacer inmovilizaciones, como también para poder observar las vías aéreas por si de pronto tiene alguna obstrucción. Las curitas, pues realmente ellas como lo dice, lo indica por si en la casa pasa algo de que nos cortemos o tratemos de evitar la hemorragia mientras llegamos a un punto de que nos atiendan. Hay algunos botiquines que tienen sales rehidratantes. En las casas deberíamos de tenerlos porque en los hogares hay niños en el caso de que genere una diarrea o cualquier otra cosa o descompensación, entonces lo preparamos inmediatamente y le podemos dar. Ese sería un botiquín básico de hogar. Hay muchos que tienen una cierta cantidad de cosas, pero pues aquí tenemos uno básico. También cuando lleguemos a un punto de encuentro debemos tener unos números para llamado de emergencia y los números de la Policía Nacional. El numeral de la Policía Nacional, ¿cuál es, Joan? 1, 2, 3. Marcamos al 1, 2, 3. Marcamos.
Para la defensa civil, en el caso ya de tenernos en el punto de encuentro y dar información de que ya estamos bien o necesitamos una ayuda, ¿cuál es el número de la defensa civil? Marcamos al 144. Marcamos al 144, marcamos a los centros de hospitales más cerca, en el caso sería el Hospital María Inmaculada o el Hospital Malvinas, y también a los cuadrantes para que nos ayuden en un tipo de evacuación o para algún tipo de emergencia. El de los bomberos también es 435-2882, ese nos ayudaría en el caso de una emergencia. Voy a hacer una inmovilización rapidita del tobillo de mi niño. Para eso necesito la venda y vamos a hacer una inmovilización ahí rapidita porque puede haber sido que a la hora de la evacuación al correr generó una torsión de tobillo, le genera dolor y lo voy a realizar ahí rapidito. Necesitamos la venda, previamente la teníamos en el botiquín, pero pues puede ser más ancha, puede ser más delgada. Vamos a realizarla con el objetivo de que mientras llega una atención médica a la ambulancia o algún tipo de socorro, le voy a inmovilizar el pie para que de pronto no vaya a haber más afectación al tobillo. Eso se hace, voy a hacer un vendaje de cruce, se inmoviliza todo el tobillo, ahora con eso ya previamente llamamos a las entidades para que vengan y le realicen y lo revisen y se hace de una cierta forma que quede cruzadita el vendaje. Con eso le inmovilizo un poco el pie, con eso no le generamos tanta movilidad mientras llega el auxilio de las entidades que debe realizar el previo traslado. Como pueden observar, queda en cruce, se evita la movilización del tobillo, se puede observar quedó bien tapadito, baje un poco el celular, quedó bien tapadito el talón, queda en cruce, eso evita un poco la movilidad del tobillo y ese sería mientras llegan las entidades como tal. Muchísimas gracias, hasta luego.